Hay un número que sostiene toda tu fe. No es un versículo, no es una doctrina, es un número. 7. 7 condiciones que un sacrificio necesita para funcionar. El evento, el significado, el destino, la prueba, el testimonio, el mecanismo, la deuda. Y el texto, no mi opinión, no una teoría de internet. El texto que te dijeron que era perfecto, falla en las 7. Cada una, sin excepción. Y la evidencia ha estado en la página toda tu vida. Cada vez que inclinaste la cabeza y dijiste, gracias por morir por mí. Cada comunión, cada Viernes Santo, cada oración donde sentiste el peso de lo que esa cruz se supone que significaba. Todo cuelga de una sola cosa, que el sacrificio funcionó. Que cuando abres el libro y lees lo que pasó esa tarde, la historia se sostiene. No se sostiene. Llevo años investigando este caso. No el caso contra la fe de nadie, el caso contra la institución que te dijo que no miraras demasiado de cerca, que confiaras sin verificar, que preguntar era dudar y dudar era pecado. Hoy te voy a mostrar lo que encontré, y todo lo que necesitas para comprobarlo es el libro que ya tienes en tu mesa de noche. 4 evangelios, la misma muerte, el mismo hombre, la misma cruz, la misma tarde. Y cuando los abres, los 4 al mismo tiempo, no coinciden. No pueden ni ponerse de acuerdo en la hora. Eso es lo primero que se quiebra. Abre Marcos, capítulo 15, versículo 25. Ahí está, tan claro como el agua. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Hora tercera en el sistema judío, las 9 de la mañana. El sol apenas asoma sobre el monte de los olivos y Jesús ya está arriba. Clavos adentro, madera levantada. 9 de la mañana, y Marcos no deja margen, no dice aproximadamente, no se da espacio para ajustar. Hora tercera, punto. Ahora deja Marcos abierto, toma Juan. Mismo día, mismo evento. Supuestamente el mismo hombre en la misma cruz. Capítulo 19, versículo 14. Y Juan dice que era como la hora sexta. Eso es mediodía. Y al mediodía, Pilato todavía está presentando a Jesús ante la multitud. Todavía en medio del juicio. Todavía diciendo, aquí tienen a su rey. Jesús está de pie en un tribunal a mediodía. 3 horas completas después de que Marcos dice que ya estaba clavado en una cruz. Pon los 2 libros uno al lado del otro sobre la mesa. En un evangelio, Jesús lleva 3 horas colgado de la madera, sangrando, a la misma hora exacta en que otro evangelio lo tiene de pie frente a un gobernador romano. Mismo viernes, misma ciudad, mismo evento que 2.000 millones de personas llaman el eje de la salvación humana. Los 2 están en tu Biblia, y los 2 no pueden ser verdad. La defensa apologética es que Juan usaba el sistema romano para contar las horas, no el judío. Bien, muéstrame un solo versículo en cualquier evangelio donde algún autor diga, oye, estoy cambiando de reloj aquí. Los eruditos llevan 2000 años buscando eso. Y los que buscaron con más rigor, Raymond Brown, posiblemente el académico bíblico católico más respetado del siglo XX, y Ehrman, que pasó toda su carrera dentro de estos textos, ambos llegan al mismo lugar. Esto es una contradicción genuina, no un detalle menor, no una peculiaridad. Una contradicción sobre la tarde más importante en la historia de la religión. Si no puedes establecer cuándo ocurrió la muerte, si los documentos fundacionales no se ponen de acuerdo en algo tan básico como la hora, entonces el evento en el centro de toda la transacción ya es incoherente. 2 testigos, 2 horarios, una cruz. Y un sacrificio que salva al mundo necesita como mínimo un mundo que esté de acuerdo en cuándo ocurrió. Esa es la primera de 7, y es la más suave, porque esto es lo que pasa con una discrepancia de horario. Tu cerebro la archiva. La pone en la carpeta de detalles menores, los testigos siempre se contradicen, lo que importa es el panorama general. Y si esto fuera lo único, quizás esa carpeta aguanta, quizás te la quedas. Pero lo segundo no es un detalle menor. Son las últimas palabras que Jesús dijo. La frase final de su boca antes de que el sacrificio se complete.
antes de que la deuda se pague, antes de que el libro contable del cielo supuestamente se equilibre. Y los evangelios no simplemente recuerdan las palabras un poco diferente. Tienen palabras completamente distintas de lo que suena, como un hombre completamente distinto, muriendo una muerte completamente distinta. Lo que significa que el significado del sacrificio, lo que se supone que la muerte logró, cambia dependiendo de qué página estés leyendo. Ve a Marcos, el evangelio más antiguo que tenemos, el que los eruditos concuerdan que se escribió primero, el más cercano a lo que realmente pasó. Capítulo 15, versículo 34. Y en Marcos, Jesús apenas ha dicho una palabra durante toda la crucifixión. No enseña desde la cruz, no consuela a nadie, no explica qué está pasando ni por qué. Solo cuelga ahí, horas, en silencio. Y justo al final, abre la boca y es un grito. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y necesito decir algo sobre esa línea porque la limpian tan rápido en las iglesias que la gente nunca la escucha por lo que realmente es. Esto no es un hombre marcando la última casilla de un plan divino. Esto no es un hombre completando una misión. Esto es un hombre que en su último segundo consciente cree que el Dios por el que lo dio todo simplemente no está ahí. El Padre en quien confió salió de la habitación. Y el último sonido que su cuerpo produce antes de rendirse es una pregunta. Una que nadie responde. ¿Por qué? Mateo copia a Marcos casi palabra por palabra. Mismo grito, mismo abandono, mismo silencio resonante después. Ahora abre Lucas. Misma cruz, misma tarde. Supuestamente el mismo hombre, colgando de ella. Capítulo 23, versículo 46. Y ese grito de Marcos desapareció. El abandono simplemente no está. Lucas tenía el Evangelio de Marcos frente a él cuando escribió. Eso lleva más de un siglo establecido. Leyó ese clamor, leyó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo cortó a propósito. Lo sacó y puso algo totalmente diferente. Lo que Lucas tiene en su lugar es esto. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Calma, rendición. Un hombre que sabe exactamente a dónde va y cruza la puerta sin estremecerse. Después Juan, último evangelio escrito. 60, quizás 70 años después del evento, por alguien que nunca conoció a Jesús, que nunca escuchó su voz real. Capítulo 19, versículo 30. 3 palabras. Consumado es. Control total. No una víctima, no un hombre en agonía, un comandante cerrando una operación. Desesperación, rendición, triunfo. 3 escenas. Y esta es la parte difícil de decir en voz alta. No pueden ser todas verdad. No puedes morir gritando, ¿por qué me has abandonado? Y también morir calmamente entregando tu espíritu al Padre. Esas no son 3 cámaras apuntando al mismo momento desde distintos ángulos. Son 3 hombres diferentes muriendo 3 muertes diferentes. Y cada escritor eligió la que encajaba con la teología que estaba construyendo. Y esto importa para el sacrificio específicamente porque, si no sabes lo que significó la muerte, no sabes lo que se pagó. ¿El pago fue un acto de abandono? ¿Dios dándose la vuelta mientras su hijo sufría? ¿O fue un acto de entrega voluntaria? ¿El hijo entregándose en confianza? ¿O fue una victoria consumada, una misión cumplida con precisión? Esas no son 3 descripciones de la misma transacción. Son 3 transacciones diferentes con 3 significados diferentes. Y un sacrificio que funciona necesita significar una cosa. No, 3 cosas incompatibles, dependiendo de qué autor confíes. Si estás sintiendo algo, ahora mismo, no aquí arriba, no intelectualmente, sino en el pecho, en el lugar donde viven las cosas que aprendiste de niño, si hay una presión o un calor o algo que está entre el duelo y la rabia, ponle atención. Eso no es duda, es reconocimiento. Es la parte de ti que siempre sospechó que el marco no encajaba con la imagen, finalmente escuchando a alguien decirlo. Dime cuál versión escuchaste tú. ¿El grito? ¿La paz? ¿O el triunfo? Una palabra en los comentarios, porque tengo curiosidad de saber cuántos de ustedes recibieron la misma versión. La hora está mal. Las últimas palabras están mal. Y ahora viene lo tercero. Y esto suena como si debiera tener una respuesta simple. No la tiene. Y es clave para el sacrificio porque si no sabes a dónde fue Jesús cuando murió, no sabes qué logró la muerte. ¿Abrió el paraíso? ¿Conquistó el Hades?
El destino define la victoria. Y los textos te dan 3 destinos que no pueden coexistir. Empieza con Lucas, capítulo 23, versículo 43. Jesús está en la cruz. El criminal al lado le dice: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús lo mira, los dos sangrando, los dos quedándose sin tiempo, y le dice: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Hoy, no eventualmente, no después de la resurrección, no en 3 días. Hoy, antes de que se ponga el sol. Paraíso. Esa es una promesa cara a cara de Jesús a un hombre moribundo en las últimas horas de ambas vidas. Específica, clara, con marca de tiempo. Ahora ve a Hechos, libro diferente, mismo autor. Lucas escribió ambos. Capítulo 2, versículo 31. Pedro está predicando el primer sermón de la historia cristiana, Pentecostés, el momento fundacional, el cumpleaños de la iglesia. Y dice sobre Jesús que Dios no lo abandonó en el Hades, lo cual significa, y este es el razonamiento del propio Pedro, que Jesús estuvo en el Hades. No se quedó ahí para siempre, pero fue ahí. Hades, el reino de los muertos, no el paraíso. El mismo autor que escribió «Hoy estarás conmigo en el paraíso», también escribió el pasaje que pone a Jesús en el Hades. Mismo escritor. 2 destinos. Y después está Juan, capítulo 20, versículos 1 al 17. Y no hay forma suave de presentar esto. Domingo por la mañana, después de la resurrección. Jesús está de pie en el jardín fuera de la tumba, y María Magdalena extiende la mano hacia él, y él dice: «No me toques, porque aún no he subido al Padre». Aún no. Es domingo por la mañana, y todavía no ha subido. Así que trázalo. Si el viernes le dijo al ladrón: «Hoy, paraíso, tú y yo», y entonces el domingo por la mañana está ahí parado diciendo: «¿No he subido todavía?», ¿dónde estuvo? No estuvo en el paraíso. Él mismo lo dice 2 días después. Según Pedro, estuvo en el Hades. Pero le dijo a aquel hombre moribundo que estarían en el paraíso antes del atardecer. 3 versículos, 3 libros diferentes, 3 destinos que no pueden coexistir. Y lo determinante es que Juan 20:17 no es un escriba confundido copiando algo mal 3 siglos después. Es Jesús post-resurrección diciendo con sus propias palabras que no ha estado en el lugar donde le dijo al ladrón que iría el viernes. La persona haciendo las declaraciones contradictorias es la misma persona. La maniobra apologética es repuntuar Lucas 23:43. O ver la coma. Hacer que diga: «De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso». Para que hoy vaya con «te digo», en vez de con «estarás conmigo». Lo cual hace que Jesús diga esencialmente: «Te lo estoy diciendo ahora mismo». ¿Y cuándo más se lo iba a decir? ¿El jueves pasado? Es un parche gramatical que produce una oración que no tiene sentido. Y cada traducción importante mantiene la coma antes de hoy, porque el griego no te da otra opción. Y aunque forzaras la coma a otro lugar, aunque torturaras la gramática hasta que confesara, Juan 20:17, CJ. Domingo por la mañana. Aún no he subido. A ese versículo no le importa dónde pongas tu coma. Un sacrificio necesita un destino. El pago va a algún lugar. Logra algo específico. Y si los textos no pueden decirte a dónde fue Jesús, paraíso, Hades o a ningún lugar todavía, no pueden decirte lo que la muerte logró. El destino es la prueba de la victoria. Y la prueba se contradice a sí misma de 3 maneras. ¿Cuándo pasó? ¿Qué se dijo? ¿A dónde fue? 3 hechos, y los documentos no se ponen de acuerdo en ninguno. Y eso es antes de llegar a lo que Jesús prometió que probaría que todo era verdad. Lo cuarto. Y esto no es una contradicción entre 2 autores. Esto es Jesús ofreciendo una señal específica, verificable, elegida por Él mismo. La verificación que personalmente escogió para probar que el sacrificio era real. Y la señal falla en matemáticas básicas. Ve a Mateo 12:40. Y estas son las propias palabras de Jesús, no un narrador,
No un discípulo resumiendo después. Esto se presenta como cita directa. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. No unos 3 días, no un tiempo. Especificó días y noches por separado y lo ancló a Jonás. 72 horas en el pez. Esa es la vara de medir. Esa es la comparación que Jesús eligió. Y la presentó como la prueba, la pieza de evidencia que validaría todo. Así que contemos. Aritmética, no teología. Según el relato de Lucas, capítulo 23, versículo 44, Jesús muere el viernes por la tarde, aproximadamente a las 3. Viernes por la noche, noche 1. Sábado, día 1. Sábado por la noche, noche 2. Domingo por la mañana. La tumba ya está vacía al amanecer. Un día, 2 noches. Eso es lo que te da viernes por la tarde a domingo por la mañana. Si usas la versión más generosa del conteo judío inclusivo, donde cualquier fracción de un día cuenta como día completo, puedes llegar a 3 días parciales. Viernes, sábado, domingo. Bien. Pero las noches. Viernes por la noche. Sábado por la noche. 2, no 3. Y Jesús no solo dijo 3 días. Dijo 3 días y 3 noches. Lo separó a propósito. Y su punto de referencia, Jonás, fueron 72 horas literales. No tenía que decir 3 noches. Podría haber dicho después de 3 días. Podría haber dicho al tercer día, que de hecho es lo que Marcos y Lucas dicen en otros pasajes. Una frase diferente que funciona perfectamente con el conteo inclusivo. Pero en Mateo 12:40, la única vez que lo enmarca como señal, como prueba, como la cosa que se supone que valida quién es Él, dice 3 días y 3 noches. Y el cronograma real que los propios evangelios presentan, cuándo murió, cuándo encontraron la tumba vacía, no entrega 3 de ninguno de los dos. La señal que Él eligió, la prueba que Él ofreció voluntariamente, su propia prueba, y no sobrevive un lápiz y un calendario. Esto es exactamente lo que Spinoza describió en el Tractatus, el momento en que dejas de preguntar si los textos coinciden entre sí y empiezas a preguntar si coinciden con la realidad. Leyó estos mismos pasajes, vio las mismas matemáticas que estás viendo ahora mismo, y escribió que la escritura tiene que examinarse por lo que realmente dice, no defenderse contra su propia evidencia. Esa idea era tan peligrosa que su libro tuvo que publicarse sin su nombre en la portada. 3 siglos y medio después, las matemáticas siguen sin funcionar. Y la pregunta que él hizo sigue siendo la que nadie al frente del salón quiere que hagas. 4 hechos adentro, y cada uno ha sido sobre lo que los textos dicen diferente. Horas distintas, últimas palabras distintas, destinos distintos. Matemáticas distintas. Los evangelios no pueden ponerse de acuerdo entre ellos. Y en al menos un caso, el mismo Jesús no puede ponerse de acuerdo consigo mismo. Lo que viene ahora es un animal diferente. Esto no son 2 relatos que chocan. Esto es un solo relato, describiendo algo que, si realmente hubiera pasado, habría sido el evento más presenciado, más documentado, más imposible de no notar en toda la historia de la civilización. Y nadie se dio cuenta. Lo quinto. Y aquí la conversación cambia de los textos no están de acuerdo a algo más duro. El testimonio mismo no se puede confiar. Porque un sacrificio que salva al mundo necesita testigos confiables. Y lo que estás a punto de ver es lo opuesto a confiable. Ve a Mateo 27. Empieza en el versículo 51 y lee hasta el 53. Y léelo de la manera en que lo leerías si estas palabras aparecieran en cualquier otro documento, cualquier otro libro, cualquier otra fuente en la tierra. En ese momento, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Los cuerpos de muchos santos que habían muerto fueron resucitados. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos.
personas muertas saliendo de tumbas, caminando hacia Jerusalén, apareciendo a, según sus propias palabras, muchos testigos. Esto no está enmarcado como una visión, no está introducido como una metáfora, no es una parábola con una lección al final. Está colocado ahí mismo en la narrativa de la crucifixión, entre el velo que se rasga y la confesión del centurión, como un evento físico, público, histórico. Cuerpos salieron de tumbas, caminaron por las calles de la ciudad, fueron vistos por muchas personas durante la semana del festival más concurrido del año. Ahora haz esto esta noche. Abre la versión de Marcos de la crucifixión. Misma escena, misma tarde. Busca a los muertos caminantes. No están. Marcos tiene el velo rasgándose, la reacción del centurión. Pero personas muertas levantándose de tumbas y paseando por Jerusalén, nada. Ni una palabra. Y Marcos es la fuente de Mateo. Los eruditos establecieron eso hace mucho tiempo. Mateo tenía a Marcos abierto sobre el escritorio cuando escribió. Copió pedazos enormes, casi palabra por palabra. Y entonces justo aquí, en el momento más crítico de toda la historia, Mateo introduce algo que Marcos nunca escribió, nunca describió. Aparentemente nunca escuchó. Revisa Lucas, no está. Revisa Juan, no está. Revisa a Josefo, el historiador judío que hizo carrera documentando todo lo que pasaba en y alrededor de Jerusalén, que documentó hambrunas, festivales, intrigas políticas, señales extrañas en el cielo, con la meticulosidad de alguien que genuinamente teme perderse algo. Ni una palabra, ni una sílaba sobre cadáveres deambulando por las calles de la ciudad sobre la que pasó su vida escribiendo. Ninguna fuente romana, ningún registro judío, ninguna inscripción en ningún lugar, nada. Piensa en la escala de lo que Mateo está afirmando aquí, no teológicamente, solo como evento. Si personas muertas se levantaron físicamente de sus tumbas y caminaron por las calles de Jerusalén durante la Pascua, cuando la ciudad se había hinchado a decenas de miles de peregrinos de todo el imperio, con soldados romanos por todas partes, burócratas, escribas, sacerdotes, mercaderes, viajeros. Si eso pasó, es el evento público más extraordinario en la historia humana, más extraordinario que la resurrección de Jesús. Porque esto no es una persona resucitada a puertas cerradas. Esto es muchos, a plena luz del día, en una ciudad importante, presenciado por, según sus palabras, muchos. Y un tipo lo escribió, un autor, un evangelio, un párrafo metido entre dos otras escenas. Y el resto entero del mundo antiguo, cristiano, judío, romano, amigable, hostil, todos, simplemente nada. No negado, no debatido, silencio, como si nunca hubiera pasado. Si acabas de escuchar Mateo 27:52 por primera vez ahora mismo, escribe primera vez en los comentarios. Quiero ver cuánta gente está descubriendo este versículo hoy versus cuántos ya sabían que estaba ahí. O personas muertas caminaron por Jerusalén y cada otro ser humano vivo en ese momento simplemente no se dio cuenta. O un autor, escribiendo décadas después del hecho, añadió una declaración teológica a su relato. Una señal de que la muerte de Jesús sacudió los cimientos de la realidad. Quizás poderoso como teología, pero no algo que nadie más en la tierra experimentó, registró o recordó. Y esto es lo que significa para el sacrificio. Una transacción de esta importancia necesita testimonio en el que puedas confiar. Necesita testigos que corroboren. Y la afirmación más dramática hecha sobre el momento de la muerte de Jesús no está corroborada por ninguna otra fuente en existencia. Respira, porque lo que se acumuló necesita un segundo antes de ir más lejos. Entraste a esto con una imagen en la cabeza, una muerte, una historia, 4 evangelios que más o menos coinciden. Quizás los detalles tambalean, pero el panorama general es sólido. Y acabas de ver esa imagen desarmarse, no por algún argumento ingenioso, sino porque viste los versículos. Las referencias están ahí mismo. Podrías verificar cada una en menos tiempo del que toma preparar una taza de café. Y si parte de ti ahora mismo siente que algo se inclina, no un colapso dramático, nada tan teatral, solo una lenta inclinación en algo que siempre asumiste que estaba nivelado, y ahora puedes ver que no lo está. Esa sensación no es un fallo de tu sistema, no es una crisis. Es el resultado de hacer algo que casi nadie te pidió que hicieras. Estás leyendo el texto con cuidado, las 2 páginas, al mismo tiempo.
y estás confiando en tus propios ojos. Cada vez que te sentaste en un servicio y algo se sentía raro sobre esta historia, cada vez que la explicación no terminaba de cuadrar, cada vez que te tragaste una pregunta porque en algún punto del camino aprendiste que preguntar y dudar eran lo mismo y que dudar era peligroso. No estabas fallando, estabas viendo con claridad, quizás con más claridad que la persona al frente del salón. 5 hechos sobre la muerte misma: la hora, las palabras, el destino, el cronograma, el testimonio. Un evento coherente, un significado claro, un destino definitivo, una prueba verificable, testigos confiables. 5 condiciones que un sacrificio funcional necesita, y el texto falla en las 5. Pero hay una sexta y una séptima, y son diferentes de las primeras 5. Las primeras 5 eran sobre la muerte, el evento, la cruz, el momento. Estas últimas 2 van por debajo. Van sobre la razón por la que la muerte se suponía necesaria en primer lugar, el mecanismo y la deuda. Y cuando jalas esos hilos, cuando realmente miras lo que la Biblia dice sobre por qué la cruz tenía que existir, no es que la historia se debilite, el piso simplemente no está ahí. Lo sexto, y este va directo contra el mecanismo, la idea de que la sangre es lo que hace posible el perdón. Hay un versículo que sostiene toda la doctrina de la expiación por sangre, el que está debajo de cada sermón sobre la cruz, cada canción de adoración sobre la sangre de Jesús, cada llamado al altar donde alguien dice, sin la sangre no hay perdón. Está en Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Y esto es lo que realmente dice. Léelo con cuidado porque una sola palabra lo cambia todo. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Casi. Esa palabra sentada ahí mismo en la oración. El griego es eskedón. Casi. Prácticamente. El versículo que se supone que es la regla absoluta, blindada, sin excepciones, sangre requerida, punto, fin de la discusión, se califica a sí mismo antes de terminar. Casi todo, no todo. El autor ya sabe que hay excepciones. Lo dice, en el mismo aliento. El versículo sobre el que se apoya todo el sistema tiene una grieta atravesándolo antes de que llegues al punto final. Y el Antiguo Testamento te muestra exactamente cómo son esas excepciones. Ve a Levítico 5:11. La situación es esta. Alguien ha pecado, necesita expiación, pero es demasiado pobre para traer siquiera 2 palomas. Entonces, ¿qué dice la ley? Trae 1/10 parte de un efa de flor de harina. Eso es todo. Sin animal, sin sangre, sin muerte. Harina de la alacena. Y el sacerdote, misma palabra hebrea para expiación, misma función, mismo resultado, hace expiación por él. Expiación. La misma cosa que todo el marco cristiano dice que absolutamente requiere sangre, hecha con grano. Y después está el ritual más grande de todo el calendario judío, Yom Kippur, el día de la expiación. Lo encuentras en Levítico 16. 2 machos cabríos se traen. Uno se sacrifica, sí, pero el otro, el chivo expiatorio, el macho cabrío para Azazel. El sumo sacerdote pone ambas manos sobre su cabeza, confiesa todos los pecados de toda la nación sobre él, y lo envía caminando al desierto, vivo, respirando, cargando los pecados de un pueblo en 4 patas hacia el páramo. El mecanismo central de transferencia de pecado en el ritual más sagrado de todo el judaísmo funciona a través de un animal que no muere. El mecanismo de la sangre. La sexta condición. La cosa que se supone que hace funcionar el sacrificio. Ya tenía un camino alternativo en el propio sistema sobre el que dice estar construido. Harina para el pobre, un macho cabrío vivo para la nación. Dios ya estaba perdonando sin muerte, dentro del mismo sistema que te dicen que no podía funcionar sin ella. Spinoza leyó Levítico como leerías cualquier código legal, mirando lo que el texto realmente dice, no lo que la institución afirma que exige. Y lo que el texto dice es claro. La regla de la sangre tiene excepciones. El mecanismo no es absoluto. Los cimientos sobre los que se supone que se levanta la cruz ya tenían grietas antes de que Jesús naciera. Lo cual te trae, sin puerta lateral, sin escotilla de escape, a la pregunta que está debajo de todo. Si la sangre no era la única vía,
¿Por qué alguien pensó que la muerte era necesaria? ¿Cuál es la deuda? ¿De dónde viene siquiera? Pecado original. Esa es la respuesta que te dieron. Adán comió el fruto. La culpa entró en el torrente sanguíneo de la especie. Cada humano nacido desde entonces carga una deuda que no eligió, por algo que no hizo, en un jardín donde nunca pisó. Y esa deuda heredada, escrita en tu alma antes de que tus pulmones tomaran su primer aire, es la razón por la que la cruz existe. Sin ella no hay deuda. Sin la deuda no hay necesidad de pago. Sin pago no hay necesidad de sacrificio. Quita este y todo lo que está encima se viene abajo. Lo séptimo. La séptima condición. Un sacrificio que paga una deuda necesita una deuda real. Y esto es lo que te muestra que la deuda nunca estuvo ahí. Esto es lo que la Biblia, no un comentario, no la interpretación de un teólogo, la Biblia hebrea real, dice sobre la culpa heredada. Y esto no está enterrado en alguna nota al pie que nadie mira. Esto es el profeta Ezequiel diciendo lo que él dice que es la palabra directa de Dios. Ve a Ezequiel 18:20 y léelo despacio porque cada palabra cuenta. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el castigo de la iniquidad del padre, ni el padre llevará el castigo de la iniquidad del hijo. El hijo no llevará el castigo de la iniquidad del padre. Léelo otra vez. Porque esa línea, Dios, a través de un profeta en la Biblia hebrea, está diciendo sin rodeos que la culpa heredada no existe. La idea exacta sobre la que está construida la cruz, prohibida ahí mismo en el libro que te dijeron que exige la cruz. Y no es solo Ezequiel. Ve a Deuteronomio 24:16. Mismo principio, misma claridad, libro diferente. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Cada uno, su propio pecado. De nadie más, solo el tuyo. No el de Adán. No la culpa de otro, transmitida por el canal del parto como un trastorno genético. La Biblia hebrea establece esto 2 veces, en 2 libros separados, en un lenguaje que deja exactamente 0 espacio para la idea de que cada persona llega al mundo precargada con una deuda. ¿Registra eso? El libro que el cristianismo reclama como fundamento para la cruz, el Antiguo Testamento, las escrituras que el propio Jesús supuestamente sostenía, explícitamente, categóricamente, 2 veces, prohíbe la idea misma que hace la cruz necesaria. Y aquí viene lo que reorganiza toda la imagen una vez que realmente lo entiendes. La religión que realmente escribió Génesis no lee Génesis como pecado original. El judaísmo, la gente que compuso el texto, lo preservó, construyó una civilización entera alrededor de él durante 3000 años. Nunca, en ningún punto de su historia, han enseñado que el pecado de Adán salta a cada futuro humano como culpa heredada. Adán y Eva es una historia sobre elección, consecuencia, lo que significa ser humano. No el momento en que un virus espiritual se instaló en el sistema operativo de la especie para siempre. La gente que escribió el texto no ve lo que el cristianismo necesita que vean en él. Entonces, ¿de dónde viene la doctrina realmente? Pablo. Ve a su carta a los Romanos 5:12. Y aún las propias palabras de Pablo. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No dicen realmente lo que la Iglesia eventualmente apiló sobre ellas. El griego es epho pantes emartón. Eso significa porque todos pecaron. Porque cada persona individualmente pecó. Pero Agustín de Hipona, escribiendo a principios del siglo V, un hombre que admitió en sus propias cartas que su griego era, digamos, limitado, Agustín no leyó eso en griego, lo leyó en latín. La Vulgata lo tradujo como in quo omnes peccaverunt, en quien todos pecaron. No porque, en quién. Como si la humanidad hubiera pecado colectivamente dentro de Adán, recogido su culpa como recogerías un gen, y cargado ese peso desde el útero. Y necesitas sentir el tamaño de esta brecha. La brecha entre por qué y en quién es la brecha entre tú respondes por lo que hiciste y estabas roto antes de empezar.
Entre cada persona toma sus propias decisiones y eras mercancía dañada antes de tomar tu primer respiro y debes algo que nunca firmaste. Y todo lo que dice que la cruz era necesaria, lo que está detrás de cada sermón de Viernes Santo, cada mesa de comunión, cada llamado al altar, cada susurro de «gracias por morir por mí», se levanta sobre una mala traducción del latín de una preposición griega, hecha por un tipo que admitió en sus propias cartas que en realidad no podía leer griego. La enfermedad y la cura. Misma fábrica. Y aquí es donde la hoja de Spinoza corta más profundo. No en las contradicciones de la superficie, no en las piezas que no encajan, sino en la lógica debajo de todo. La cosa que sostiene toda la estructura. En La Ética, un libro que Spinoza escribió en secreto durante años, sabiendo que no podía publicarse mientras estuviera respirando, sabiendo que simplemente tener el manuscrito en su casa era peligroso. Parte 5, Proposición 17. Hay una línea. Dios está sin pasiones, y no es afectado por ninguna emoción de alegría o tristeza, y necesitas escuchar lo que eso le hace a la cruz. Todo el marco de la expiación sacrificial necesita esto. Dios estaba enojado. La humanidad debía. La deuda requería sangre. Jesús recibió el golpe. Y el estado de ánimo de Dios cambió de ira a gracia por el pago. Cada pieza de esa máquina necesita un Dios que cambie de humor. Enojado y luego no enojado. Ofendido y luego bien con ello. Cerrado y luego abierto. Toda la transacción solo funciona si algo cambia dentro de Dios, porque sangre cayó sobre madera. Spinoza, un hombre que siguió usando el mismo abrigo rasgado después de que alguien intentó acuchillarlo en la calle. Que según se cuenta, dejó el desgarro como recordatorio de lo que el pensamiento honesto puede realmente costar. Que publicó su Tractatus sin poner su nombre en la portada, porque sabía que ser dueño de lo que había descubierto terminaría su vida tal como la conocía. Spinoza vio algo que los teólogos no podían permitirse ver. Un ser infinito no va y viene. No pasa de menos a más. No tiene un hueco que se llena porque algo pasó fuera de él. Si Dios es infinito, genuinamente, realmente, hasta el final infinito, completo, sin carencia de nada, entonces, ¿qué le da una muerte en una cruz a Dios que Dios no tuviera ya? ¿Qué le da? Si Dios no puede cambiar de humor, y por definición un ser infinito no puede, entonces no hay ira que apaciguar, no hay enojo que enfriar. Y si no hay deuda, porque Ezequiel dice que el Hijo no carga la culpa del Padre, porque Deuteronomio dice que cada persona responde por su propio pecado, porque la gente que escribió el texto nunca en 3000 años lo ha leído de la manera que la cruz requiere, entonces todo. La cruz, la sangre, el sacrificio, todo se levanta sobre nada. Esa pregunta, ¿qué le da una muerte a un Dios infinito que Dios no tuviera ya? Déjala ahí, deja que cuelgue. Porque en 2000 años de teología no hay una sola respuesta que no requiera primero hacer a Dios más pequeño que infinito. Ni una. Esto es lo que acabas de hacer. Abriste 4 evangelios a la misma tarde, la tarde que supuestamente te salvó. Y verificaste 7 condiciones que un sacrificio funcional necesita. Un evento coherente, la hora no coincide. Un significado claro, las últimas palabras dan 3 muertes incompatibles. Un destino definitivo, 3 versículos, 3 lugares, Jesús mismo contradice su propia promesa. Una prueba verificable, la señal que él eligió falla en aritmética. Un testimonio confiable, la afirmación más espectacular, no está corroborada por ninguna otra fuente en la tierra. Un mecanismo que funcione. La regla de la sangre admite sus propias excepciones. Y una deuda real. La Biblia hebrea prohíbe explícitamente la culpa heredada 2 veces en 2 libros diferentes. 7 condiciones, 7 fallas. Todas en el texto. Todas verificables esta noche. Ahora mismo. En el libro de tu mesa de noche o la aplicación de tu teléfono. No escondidas, no guardadas bajo llave, no dependientes de griego de seminario o un doctorado. Ahí mismo en la página, en tu copia,
donde han estado desde antes de que nacieras. No necesitas a alguien parado entre tú y la página, decidiendo lo que las palabras tienen permiso de significar. Tú abriste los versículos. Tú hiciste la comparación. Y lo que encontraste con tus propios ojos no necesita el permiso de nadie para ser verdad. El sacrificio no se sostiene. El texto lo dice 7 veces. Spinoza encontró esto solo, en una habitación rentada, hace 350 años. Y por leer con cuidado, por seguir las palabras en vez de la reputación del libro donde estaban escritas, su comunidad se aseguró de que nadie le volviera a hablar por el resto de su vida. Tenía 23 años cuando lo borraron. Un joven que tenía todo, una comunidad, una familia, un futuro, y lo perdió todo porque se negó a llamar misterios a las mentiras. Molió lentes para sobrevivir, un trabajo que llenó sus pulmones de polvo de vidrio. Escribió en secreto, publicó de forma anónima, porque admitir la autoría significaba la ejecución. Vivió en cuartos rentados, moviéndose de ciudad en ciudad, solo. Murió a los 44 años, pobre, enfermo, aislado. Pero libre, y con la razón. Él no pudo compartir lo que vio con nadie. Tú puedes. Esa es la diferencia entre su siglo y el tuyo. De las 7, la hora que no cuadra. Las últimas palabras que cambian de evangelio en evangelio. Los 3 destinos que no pueden ser todos reales. La señal que no sobrevive a un calendario. Los muertos que nadie más vio. La sangre que ya tenía un camino alternativo. La deuda que el Antiguo Testamento prohíbe directamente. ¿Cuál no habías escuchado nunca? Dímelo. Y dime desde dónde estás viendo. Quiero ver qué tan lejos está llegando esto. Dale al like. Y si hay alguien en tu vida que está listo para esto, no para empezar una pelea, solo para mirar, envíalo. Spinoza no pudo enviárselo a nadie. Tú sí. Suscríbete, porque esto apenas empieza. Y cada video es un caso más que se abre. Un caso que llevan siglos intentando mantener cerrado. La verdad no necesita que la defiendas, solo necesita que la leas.